este cuerpo sin órganos, pues es en tanto, o sea, es como un concepto, ¿no? Otra vez fluídico que hace para hablar de esta idea de quitarle la organicidad, el orden al cuerpo, ¿no? Y regresarlo a una forma muy instintiva, animalística, que viene a ser como este devenir animal, ¿no? Que es ese cuerpo que no se maneja, dice en algún lado en esa entrada de los devenires, dice, pues que no se maneja como por lo que le representa con el otro, ¿no? Como por esta cosa de decir, creo que en alguna parte pone ejemplos de animales, ¿no? Y dice algo así como, a ver, no es que el perro se parezca al otro perro porque ambos tienen corazón o órganos, ¿no? En general, porque ambos tienen cola, porque ambos tienen orejas, porque ambos andan en cuatro patas, sino porque están coordinándose en manada. O sea, lo que les llama en general no tiene que ver con eso que está dentro de ellos, ¿no? Con esa etiquetación que la modernidad nos ha dado. Y de repente los humanos está muy loco, es como una gran crítica, está muy fuerte que pareciera que lo que nos une muchas veces no es lo que buscamos, sino más bien un cuerpo parecido al otro, pero si lo vemos desde la etiqueta, ¿no? Me acuerdo con esto mucho de una frase en Posesión donde dice Isabel Allani, dice, lo único que tenemos las mujeres en común es la menstruación. Y entonces está cañón, porque hoy en día tenemos como una postura, y es muy fuerte y es muy verdadera, de querer luchar, ¿no? En comunidad de mujeres, ¿no? Pero esta pregunta que nos abren estas posturas sería, ¿y si nuestra comunidad de mujeres no tiene que ver tanto con lo corporal y sino con lo de manada, con esta manada que está fortaleciéndose de alguna manera? Porque muchas veces, gracias a que lo estamos viendo desde el cuerpo en tanto una etiquetación muy estricta, caemos como en todas estas rupturas, ¿no? De los distintos feminismos, en donde ya parece que la lucha es arrancarle el brazo a la otra, ¿no? Y si realmente la dinámica potente de esta lucha tiene que ver con la manada, con la fuerza de manada y no con la fuerza de distinguirnos como una etiqueta propia, que además justamente esta etiqueta propia viene como de una idea identitaria que ni siquiera nos corresponde, ¿no? No sé, partiendo de Simone de Beauvoir eh, con el segundo sexo, o sea, como decir, a ver, es que nada de esto que me dijeron que me iba a gustar o que me iba a hacer sentir, me está llamando, ¿no? O sea, ¿por qué no me está llamando todo esto? Y por un lado sí soy mujer, ¿no? Pero por otro no es nada de esto lo que me llama. Y no necesariamente, otra vez, ¿no? O sea, si nos volvemos fluídicos no quiere decir que todo el tiempo sea así, sino ver que todas estas como dinámicas, estos dispositivos identitarios, no siempre son propios, ¿no? Son subjetivaciones culturales, ¿no? Que vienen como a responder con ciertas características. De la misma manera, o sea, distinguir a una mujer por sus gustos sexuales o sus disgustos, ¿no? O su odio, ¿no? Porque también están como estas cosas como ya, como ideas feministas, perdón, muy fuertes, radicales, como las TERF, ¿no? Que sí no es decir feminazi, ¿no? Esa es una estupidez, que es un arquetipo ya, pero sí las TERF se identifican como un feminismo radical en donde no están aceptando otras formas, ¿no? Y desde ahí es como, a ver, ¿qué estamos olvidando del cuerpo, ¿no? O sea, parece que estamos otra vez aludiendo a esta ética corporal en donde todo ya tenía funciones, todo ya tenía etiqueta, y no otra forma más animalística en donde no rige la estructura, rige más bien la potencia de acercamiento, la potencia comunitaria, lo de la manada, ¿no? Dice en otra parte del que distingue esto como
como lo anormal, le dice lo anormal, porque ve una anomalía que viene desde volvernos animal, ¿no? Y entonces juega con eso y dice que es lo anormal ahora. Bueno, eso se me ocurrió ahora viendo como con estas posturas que estaba en el imperio de los sentidos. Volviendo a esa película específicamente, donde está esta comunidad que hacen estas dos personas, ¿no? Desde un erotismo exacerbado que estamos viendo todo el tiempo, se casan, ¿no? O sea, entran en comunidad otras personas, otras mujeres, y que es bien interesante porque ella en una parte, como en esta entrega que está haciendo, en este gasto de energía y hasta económico que hace por prevalecer, va y tiene este encuentro con el otro señor mayor, ¿no? Para seguir con el trabajo y que ellos puedan seguir estando ahí, desgastándose en una improductibilidad, en una cosa como que hoy podríamos ver hasta anticapitalista, ¿no? O sea, ¿quién hoy en día puede tirarse en la cama con la persona deseada sin pensar en nada más, ¿no? Entregándose a todo, ¿no? Entregándose en hambre, entregándose económicamente, vivir solo para el placer mismo, eso ya es como una postura casi imposible de vernos, ¿no? Hoy en día. Y lo hacen posible en la película y se intensifica, ¿no? Cada vez se va intensificando más porque quieren alcanzar nuevos espacios eróticos. El gran espacio erótico que alcanzan, que es del que nos habla Bataille, es en esta entrega donde se rompe el yo y pues de alguna manera, si no es que es la única, esperemos que no sea así, pero pues la única en donde se rompe el yo es en la muerte, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? El hombre, este señor, se deja matar por Sada, perdón, y Sada al final, pues, ¿qué hace? Corta esa fascinación y enloquece, ¿no? Llega a la locura completa con su fascinación, que es el cortar el miembro, ¿no? Viril. Bueno, ¿qué piensan de esa película? ¿Algo más que se les ocurra? Pues a mí me parecía el estado ideal hasta que hasta que llegas al final, bueno, y platicando con mi psicoanalista que decía que cayó en ¿qué? En lo psicótico, Sí, claro. Sí. pero la verdad o sea, a mí se me hizo como muy interesante precisamente ahorita lo que decías, es como vivir solo para el placer, creo que es algo que... El problema, o sea, esta de subjetivación que están hablando no, no es una fuerza como de la identidad, ¿no? O sea, es que sería como una cosa imposible, ¿no? Ya estás en una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? O sea, yo soy Victoria, parto de ciertas cosas, ¿no? Y claramente pues, uno se va generando un camino, ¿no? O sea, si nunca haces esa apertura, ¿no? A que suceda algo, que pongamos el ejemplo de este erotismo, ¿no? Exacerbado, bueno, pues si nunca buscas como entregarte a él, no sucede, ni va a suceder, por más que quieras desubjetivarte. Que, ay, perdón, es que estoy como en bochornos de último mes de embarazo y no me soporto un poco. Eh, este, ¿Vieron ya la pianista de Haneke? ¿Cuál? La pianista de Haneke. Yo la vi hace tiempo. Ahí sucede algo. Ella está todo el tiempo buscando el erotismo, pero no está ahí. Ahí hay una cosa, ahí hay como una contrapartida, ¿no? Todo eso que les decía la clase pasada, que evita que esto sea posible, ¿no? Hacía como una lista, les decía, que evita que podamos como acceder a estas formas, las tristezas, ¿no? O como la culpa, sentirse marginados, ¿no?
como todas estas cosas que sí son parte de una identidad completa en el ser humano, ¿no? Sentirse en todas estas posturas hace que no puedas acceder a nada. O sea, de alguna manera, por eso es bien importante para ellos romper como por ejemplo con el cristianismo, ¿no? Porque desde ahí, pues no alcanzas, ¿no? No sé, tenía por ahí una lista, pero bueno, son esos, ¿no? O sea, sentimientos de culpa, pasiones tristes, ¿no? Como estas formas, pues no vitales, ¿no? O no, que no irrumpen. O sea, todo lo que irrumpa sí puede generar, pero si no accedes a ello por completo, pues no. Y es interesante porque, o sea, con esto que les decía que está por aquí, de la ética de Spinoza, pues Spinoza ya está construyendo que esto solo es posible en tanto aceptes el cuerpo, ¿no? En tanto aceptes el cuerpo como una cosa completa, como un completo ser, ¿no? O sea, que no te lo dicte la conciencia, que te lo dicte el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo te lleve. Un poco es lo que sucede en la danza, si lo pensamos, ¿no? En estas formas más ritualísticas, o sea, si nos ponemos a bailar, hagan tal vez un día el intento, no lo sé, dejas de pensar, ¿no? O sea, el cuerpo activa otra cosa, entra en trance, piensa por sí solo, si lo queremos ver así. Y desde ahí, pues son estas partidas. Ahí sucede este acontecimiento que lleva a la desubjetivación. O sea, cuando regresas del trance ya no eres el mismo, ¿no? Ya no eres la misma, ya es otra cosa, ya hay como ya sucedió el acontecimiento, ¿no? Pero por sí solo no sucede. O sea, podemos abrir las aperturas, ¿no? Podemos hacernos la apertura, podemos abrir el camino, pero mientras estén estas otras cosas que nos limitan, no va a suceder. Y con esto también pensé, porque pues como que el texto va abriendo muchas imágenes, ¿no? O sea, sí sería interesante que le echen un ojo completo. El texto te abre un montón de imágenes, ¿no? Y de repente se pone a hablar de la imagen caballo, perdón, del devenir caballo, y que nuevamente, ¿no? O sea, devenir caballo no es que si alguien deviene caballo, no es que se ponga a relinchar, ¿no? No se trata de eso. Podría ser en ciertas circunstancias que podríamos plantear, pero no va por ahí, ¿no? Sino de venir aquello que le está sucediendo, aquello que te traspasa el cuerpo. Y hace una analogía, bueno, no la hace abiertamente, pero dice, eso le pasó a Nietzsche. Y yo no sé si ustedes sepan esta historia, que tiene que ver además con una película que les recomiendo mucho, de Bellatar, El caballo de Turín, ¿no? Que pues la historia dice que Nietzsche en sus últimos años, cuando ya estaba enloquecido, ojo, no estaba enloquecido por sífilis como se piensa, no era un depravado, el hombre fue a la guerra, ¿no? Y es obvio que iba a llegar con enfermedades, pues está muy enfermo, no sabemos qué tuvo a ciencia cierta, pero en sus últimos textos, no los textos póstumos, que están muy raros, no son como los mejores para estudiar a Nietzsche, pero ya está hablando como en la Gaia Ciencia, ¿y en qué otro? Tiene otro, ay, no me acuerdo en cuál otro, y empieza a hacer como postulados de cuidar el cuerpo, ¿no? Ya está enfermo y, y entonces entre tantas cosas pues habla de que ya está muy enfermo del estómago, que ya casi no puede comer, que toma, creo que está como en una especie de asilo antes de que lo cuide su hermana y nos cuenta que solo desayuna un té, no puede comer más, tiene diarreas, o sea, está muy enfermo, ¿no? Bueno, esa es una parte de su historia muy trágica. Posterior, se supone que en la última vez que se le vio en público es que ya estaba entrando en la locura, ya estaba enloquecido y vio como un hombre, un
golpeaba un caballo, una persona que llevaba la carreta, el que manejaba la carreta, el caballo no quería caminar y lo golpeó muy fuerte, y entonces lo único que pudo hacer Nietzsche, o lo único que le sucedió a Nietzsche en ese momento, fue ir y abrazar al caballo, ¿no? Ir y abrazarlo y sentir el dolor del caballo. Esa es la anécdota de la última vez que se vio a Nietzsche en público. Belatar parte de esa idea, de esa historia, para decirnos, para contarnos qué le pasó al caballo después, ¿no? Y ya, pues el caballo, vean la película, es bellísima, está en una vida, en un loop de una vida triste, ¿no? Donde no sucede nada, donde hay como una inmanencia completa, donde solo está como sobreviviendo. Y a mí se me hace muy interesante que ponga esto Deleuze, porque de alguna manera nos quiere decir, Nietzsche no se sintió caballo, o sea, no parte de la empatía, otra vez, no parte de esta duplicidad que reconocemos de otra edad, no parte de estas ideas, ¿no? De identitarias, partió del dolor, no partió de ser caballo, no dijo, ay, si fuera caballo me dolería un buen, ¿no? Porque tal vez entonces se hubiera puesto empático a decir, abajo ponerle cascos a los caballos, ¿no? O sea, una cosa que hoy en día veríamos en ideas como como más actuales, ¿no? Luchas de otro tipo. Sino que partió del dolor, de ese dolor, sea cual sea el dolor. En este caso fue un hombre golpeando al caballo, ¿no? Pero no importa el hombre, no importa el látigo, importa el dolor. Y desde ese dolor corporal es que devino en el mismo cuerpo que el caballo, ¿no? Por eso alcanzó ese devenir caballo, porque se encontró en manada, se encontró en un entendimiento del otro, no en odiar al arriero, no en relinchar, no en tener no sé, cola, ¿no? No era eso, era entrar en esa corporalidad que dolía. Por eso Deleuze dice que Nietzsche devino caballo en ese momento, devino animal, y ese devenir animal lo llevó a devenir caballo, ¿no? Y con este ejemplo, que ya habíamos visto un poco el primer ejemplo que dijo, ¿no? Del devenir rata, que también va de lo mismo, ¿no? O sea, pongamos este ejemplo en eso. Willard no quería devenir rata en sí mismo, no quería devenir cola larga y rechinidos, ¿no? O antojo por queso, no sé cómo quieran verlo, ¿no? Sino quería devenir esa manada en donde se sentía mejor acoplado que en la que le sucedía en su trabajo, que no era manada, era una obligación, una etiqueta, una institucionalidad. Incluso cuando rompe con esta pequeña manada, ¿no? Cuando sucede todo, ¿no? De que la madre le pide que les mate, se quedan ahí unas rotitas, todo eso, y que quiere dipisarse, ojo, ¿qué quiere decir que se quería dipisar? Pues encontrar una pareja, ¿no? Que es que está con una chava y quiere tener esta pareja, pero no logra dipisarse porque ya no tiene esta institucionalidad. Incluso esa idea de pareja, de amor erótico, de amor de enamorados, ¿no? O de salir en citas, era una pretensión institucional, era quererse acercar a ver si podía ese devenir animal volver a devenir humano institucional, ¿no? A ver si Willard podía volver a devenir humano, porque ya era un devenir animal por sí solo, ¿no? Bueno, ese tipo de contextos, ¿no? Y ¿qué decíamos con el imperio de los sentidos? Al final, ¿qué pasa? Pues, y con esta psicotización de esta mujer, pues sí, o sea, devino erotismo, ahí podríamos decir, Sada devino erotismo, devino una capacidad de dos, ¿no? O sea, ya no devino un animal
Quizás sí, no lo sé, pero creo que primero deviene erotismo antes que cualquier cosa, ¿no? Deviene erotismo para devenir locura, tal vez le podríamos ver así, ¿no? O sea, porque en esta ocasión, en esa película, sí hay una comunicación completa, ¿no? O sea, uno permite que el otro acceda, ¿no? Y el otro accede gracias a ese permiso. O sea, es una relación completa, ahí vemos, ¿no? Nadie sale ganando ni nadie sale perdiendo. Ambos entran en esta fascinación que obviamente por obvias razones modernas termina en tragedia, ¿no? Que sería muerte, locura, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más piensan con esto? Con posesión. Bueno, las Medeas, por cierto, pues la otra de Pasolini es con María Callas. Yo creo que le falla un poco a Pasolini porque es tan bella María Callas que creo que solo quiere ver su belleza, ¿no? Y no termina como de actuar María Callas, ¿no? Es como tan perfecta que no termina de actuar. Es la cantante de ópera que les contaba, de la que estaba completamente enamorado Werner Schroeter, el otro director de cine. Nunca la conoció y fueron así como súper amigos, amigobios raros, Pasolini y María Callas. Son increíbles, ¿no? Hacen una dupla increíble. Bueno, ya, nada más era contarles eso de María Callas. Pero, ¿qué piensan? ¿Qué más? Con posesión, ahí van otras cosas, ¿no? ¿Qué es ese octopus? ¿Qué es ese animal? Sí, con posesión tiene unos diálogos muy interesantes, que pues ya no recuerdo completamente, pero cuando está hablando como de esa, precisamente como esa posesión como de sentir un algo, ¿no? Ese como mal, que incluso cuando la va a buscar el detective, que más bien el novio del detective, que habla con ella y como que la ve a los ojos y le dice, ay, estoy sintiendo también esa como, esa paz que se siente como con, pues, como estar como poseído por ese mal, ¿no? Y que es ese sentimiento es el que en realidad hace que se mueva como todas las personajes alrededor de esa cosa que hay ahí en el departamento, ¿no? Que está como, como que viene de ahí esa energía o emana esa energía y hacen un diálogo así sobre eso que está interesante lo que dicen. Ya no me acuerdo cómo va todo, pero esa parte me pareció interesante. Sí. ¿Qué es ese octopus? A ver, que por aquí le echaron un ojo al texto, como que se acercaron tantito, pudieron. Por aquí tenía una cosa guardada sobre ese animal. Está, porque el octopus no, es como un erotismo completo. O sea, es como una forma que se inventa, un monstruo que se inventa como para decirnos que ahí está el erotismo, ¿no? Ahí está esa locura erótica. A ver, Hay de ya. hecho algunas pinturas japonesas, ¿no? También con una Sí, muy famosa donde hay un octopus también como con una mujer teniendo como un momento así sí. sexual. A ver, dice aquí, es sobre lo anormal, lo anoté. Si quieren checarlo o en el libro o anotarlo para después, es la página 250. Dice, el anomal, el elemento preferencial de la que sois unos perritos, perdón, perdón, otra vez lo voy a leer. El anomal, elemento preferencial de la manada, no tiene nada que ver con el individuo favorito, doméstico, psicoanalítico, pero el anomal tampoco es un representante de una especie, aquel que representaría los caracteres específicos y genéricos de su estado más puro, modelo o ejemplar único, perfección típica encarnada, término eminente de una serie o soporte de una correspondencia absolutamente armoniosa. El anomal
no es ni individuo ni especie, solo contiene afectos y no implica ni sentimientos familiares o subjetivos, ni caracteres específicos o significativos. Tanto las caricias como las clasificaciones humanas le son extrañas. Lovecraft llama outsider a esa cosa, a esa entidad, la cosa que llega y desborda por el borde lineal y sin embargo múltiple, rebosante, efervescente, tumultuosa, espumeante, que se extiende como una enfermedad infecciosa en el horror sin nombre. O sea, me parece que ahí está, ¿no? Es el anomal, de alguna manera. Que además, pues Lovecraft, alguna vez les había contado que, o creo que sí les dije, ¿no? Deleuze lee mucho a Lovecraft y es bien interesante porque Lovecraft en cada uno de sus cuentos nos inventa un nuevo ser, ¿no? Una nueva identidad, un nuevo anomal, ¿no? Por cierto, o sea, si volvemos a la literatura para distinguir estas formas, nunca es el mismo, ¿no? Es más, hasta voy a hacer como una crítica siguiendo a Deleuze como buen maestro, cuando dice que Borges comete un error en el bestiario, que es que quiere como que estas bestias que está retomando, ¿no? De la historia, de las distintos momentos históricos, no les dan contexto como de manada, ¿no? No les da como una potencia. O sea, si ustedes ven el bestiario, y lo revisé en estos días, justamente como pensando pues en estas cosas, ¿no? Véanlo, ¿no? O sea, el librito del bestiario, cada uno parece que es como una pequeña imagen de vitrina, ¿no? Y entonces está encerrada, ¿no? Cada imagen del bestiario está encerrada. No les dan contexto, ¿no? Al centauro lo deja encerrado en su vitrina y no lo deja potenciarse, ¿no? ¿Qué pasa con estos anomalias que inventa Lovecraft? Cada una genera un trauma, cada una es un horror, cada una es un acontecimiento propio, cada una genera un cuento propio, ¿no? Cada una genera una existencia propia. Y desde esa partida de ver lo que ve Deleuze en los cuentos de Lovecraft, es esa potencia del trauma, es esa capacidad desde lo extraño, porque la intención de Lovecraft no es inventarnos una historia, un animalejo tan feo, pero tan feo que nos espante. Esa no es la idea de sus cuentos. Es más bien partir de una cosa extraña, misteriosa, para dejarnos ver otros traumas. Geotraumas le llama Deleuze, ¿no? Porque además todas estas bestias, si bien, o bueno, todas estas anomalias, digámosles así, si bien no están en manada, ¿no? No nos dice que hayan un montón de mismos, sí están en tierra, o sea, sí son potencias que emergen de la tierra, en el agua o afuera del agua, ¿no? Pero emergen de la tierra, emergen del núcleo. Su manada es el núcleo, su manada es la tierra misma, es ese núcleo mismo, es esas capas de la tierra de las que siempre estamos olvidados, ¿no? De donde salen los temblores, de donde salen los volcanes, de donde salen islas, ¿no? De esa potencia inhumana, súper vital de la tierra, de ahí salen todas estas bestias. Ahí está su estado de manada, ¿no? Su estado de comprensión con otra cosa, con otra identidad. Se comprende en identidad traumática con la tierra misma, ¿no? Y desde ahí parte para un horror, para el horror. Ahora, ¿cómo lo lleva Deleuze a sus teorías, ¿no? Pues que esta anomalia parte también de una cosa traumática para acoplarse con otra, para hacer una especie de simbiosis, ¿no? Hacer potenciarse entre sí. ¿Qué hace que se potencie la cosa esa, el octopus en posesión? El erotismo. Hay una necesidad erótica en esa mujer enloquecida, psicótica,
psicotizada, está en una fórmula erótica. Por eso ya no cabe como madre. Por eso ya no está ahí, ¿no? Y de alguna manera, por eso es que, porque además, ¿no? O sea, paréntesis, lo que habíamos dicho, Zulaski es un cañón, sí, todo su cine es una maquinaria impresionante. Si no se mueve la cámara, se mueven los personajes, pero todo el tiempo hay un movimiento esquizoide ahí, todo el tiempo está todo atravesándose, y la trama es que el esposo era espía, ¿no? Y le piden seguir como en esta cosa de espías, de la Guerra Fría, etcétera, él ya no quiere, y entonces en esta locura de él querer alcanzarla a ella en el erotismo, también los quiere alcanzar el capitalismo, ¿no? Este capitalismo de espías, de Guerra Fría, ¿no? Y entonces todo el tiempo ella está alcanzando su erotismo, o más bien ya rompiéndose en ese erotismo, ¿no? Enloqueciendo, desubjetivando, ahí se está desubjetivando, ¿no? Ahí, a través de ese erotismo, que no fue ella, ¿no? O sea, no es que lo haya decidido, simplemente un día le pasó, en esa desubjetivación donde ya nadie la comprende, ni el amante, wannabe, que quiere como, aparte es una crítica, ¿no? Es como este wannabe New Age, ¿no? Ni el wannabe New Age la puede alcanzar, aunque diga que la comprende, ni el marido, ¿no? Que quiere alcanzarla todo el tiempo. ¿Y qué les alcanza antes? Un capitalismo, ¿no? Los mata el capitalismo. Ahí mueren, y como que entra en una cosa rara, no sé, como sagrada, no sé. Pero en ese trance del que parten, ella ya está como nos muestra todas estas posturas, ¿no? Con el octopus que le hace el amor, ¿no? Que es como su entrada erótica completa. Quizás podríamos verlo como que se alcanza un nivel de desubjetivación que ella misma se erotiza, ¿no? O sea, esa cosa no sabemos si es real, ¿no? No termina de ser una realidad. Es una potencia. O sea, esa cosa es una potencia, no es un ser humano, no es un ser que trajo del acuario, es una potencia erótica. Es la forma en la que nos enseña esa pulsión erótica, ¿no? Para ponerle la palabra, esa pulsión erótica. Ahí está la pulsión erótica que ojo, ¿no? Ahora que tiene características como de forma desfigurada, pero en sí una forma, esa pulsión erótica, pues también la está llevando a la pulsión de muerte, ¿no? Porque todo el tiempo está en locura, todo el tiempo está en esta forma esquizoide que al final sí los alcanza, ¿no? Los alcanza desde la maquinaria, ¿no? La maquinaria son los tipos estos que todo el tiempo los están persiguiendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, el dato curioso es que a Zulaski se le ocurrió esta película porque después de estar rodando su anterior película, que no me acuerdo cuál es, creo que es el amor Branc, o Lo importante es amar, llegó a su casa y su ex esposa, porque se divorció, obviamente después de eso, tenía a su hijo con, no sé si golpes, pero estaba así como famélico el niño, o sea, de que él no lo cuidó, ¿no? La mujer enloqueció, y pues el niño ya estaba casi muriéndose. Entonces, después de esa imagen de ver a esta ex esposa ya no siendo madre, se le ocurrió esta película. Está interesante. ¿Qué piensan con esto que les digo? ¿Quién más vio Posesión? Hola, yo no vi Posesión, digo, sí, no vi Posesión, la que sí vi es la del Imperio de los Sentidos, ya la había visto hace mucho y la reví. Pero yo quería preguntarte, Victoria, cuando hablas de esto de la desobjetivización. Desubjetivación, ajá. Desubjetivación,
por todo lo que has comentado, entiendo cuando llega o cuando se presenta, pero mi duda es si llega, o sea, si llega a partir de ser buscada o es solo una consecuencia, ¿no? De dejarse ir en cualquiera de los ejemplos que comentabas. Yo creo que es una consecuencia fortuita, ¿no? Podríamos verlo así. ¿Cómo lo, a ver, vamos a pensarlo como desde las pulsiones, ¿no? Porque al final nos dice Lacan, ¿no? ¿Qué es la subjetividad, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que, como dice, es eso que reviste lo consciente, ¿no? Es ese revestimiento del inconsciente, ¿no? Ahí está la subjetividad. Es como esta parte de donde emerge nuestra identidad, ¿no? De alguna manera también, que ya lo habíamos platicado desde el lenguaje, ya está dado. O sea, ya llegamos al mundo y ya nos distinguimos por todas estas estructuras del lenguaje, ¿no? Hombre, mujer, comida, mesa, silla, papá, mamá, todo eso ya tiene un sentido estricto desde antes que estemos en el mundo, ¿no? Entonces, de muchas maneras, parece que este inconsciente le pertenece más al lenguaje que al ser humano. Y desde esta crítica, ¿qué sucede? Pues que el inconsciente, que esta parte subjetiva, ¿no? Esta parte subjetiva del ser humano ya está estructurada. Ya tenemos una estructura muy estipulada, muy estricta, ya perfeccionada, digamos, que muy pocas veces se rompe, ¿no? Muy pocas veces alcanza la transgresión, si no es que nunca. La mayoría de las veces es que nunca sucede, ¿no? Entonces, cuando pueden alcanzarse estas partidas de subjetivarnos, es como cuando hay una potencia que nos lo permite, ¿no? Y no siempre sucede. O sea, por eso es que estos autores que les digo, Spinoza, no sé, Nietzsche, Deleuze, parece que nos están diciendo como guía tu vida hacia esto, ¿no? Que probablemente no es la mejor guía, ¿no? No es una clase de aspiracionismo piramidal en donde nos guíen a ser emprendedores y que un día lleguemos a la cima de la pirámide, ¿no? No tiene que ver con esa idea progresista, ¿no? No es progresista, pero sí como que nos dicen como, ahí hay algo, ¿no? O sea, en tanto guíes tu vida a eso, va a haber una desubjetivación porque vas a romper con esa identidad estipulada, con ese lenguaje estricto, con esas formas. Y sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, le sucede a los artistas que hemos mencionado en el 1000 veces, ¿no? Hay algo que les pasa, puede ser lo erótico, la locura, ¿no? O sea, no sé qué tanta locura había en Edgar Allan Poe para que pudiera escribir lo que escribió, ¿no? ¿Qué lo llevó a esa desubjetivación, a esa entrada al horror? Pues, tal vez el alcohol, ¿no? Pero había algo, ¿no? Algo lo llevó a eso. Las muertes, qué sé yo, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando alguien muere con nosotros, ¿no? Cuando se nos muere alguien, algo se rompe. Hay algo que sucede ahí. O sea, sí hay momentos en los que nos desubjetivamos, pero ojo, no siempre son positivos, ¿no? O sea, y creo que muchas veces alcanzamos como esta forma como de resiliencia que nos hace volver a lo anterior, ¿no? De alguna manera la resiliencia nos mantiene cuerdos. Siempre pienso en un meme, ¿no? Vi un meme hace tiempo
que eran dos langostas que están en una olla hirviendo y la una le dice a la otra, oye, ¿no crees que está muy caliente esto? Y le dice, no, tú aguanta. Y entonces es la resiliencia, ¿no? De repente no dejarnos atravesar por eso que ya nos duele tanto que nunca alcanzamos a llegar a esa ruptura. O sea, las langostas iban a, es como chistoso y doloroso, ¿no? Las langostas estaban muriendo, las estaban cocinando, pero la resiliencia, esta como fuerza psicológica de la que nos hemos hecho muy cómplices, no nos permite a veces acceder a lo otro, ¿no? Ojo, lo otro no es positivo, o puede que sí, o puede que no, pero en general acceder a las pulsiones, a los deseos, a todo eso que está en el inconsciente y que de alguna manera lo hemos contenido, los deseos contenidos, el erotismo contenido, que es qué sé yo, pues no sé, hace que no podamos como ver todas estas cosas, ¿no? Es muy pocas veces sucede, o incluso la misma maquinaria, ¿no? Nos lo impide. Si estás clavado en tu chamba, pues que pocas veces, ¿no? Puedes acceder a lo otro, no lo sé. O sea, como que hay todo un régimen capitalista que tampoco nos deja acceder fácilmente a esta desubjetivación, ¿no? Todo lo contrario, hace imágenes como, ¿cómo le puse por acá? Que lo iba a decir, artificios, como iconofagias, como imágenes como que ya son estériles, ¿no? Que no nos dejan acceder al otro. Y lo puse porque muchas veces la pornografía actúa así, ¿no? O sea, la pornografía misma hace que no accedamos al erotismo. ¿Cómo vas a acceder a algo misterioso que no se comunica cuando todo el tiempo hay una iconofagia completa del artificio capitalista que nos está diciendo cómo es ese encuentro de cuerpos, ¿no? O sea, ya llegas como con una pretensión y que te vuelve incapaz, ¿no? Incapaz de alcanzar esto otro, incapaz de desubjetivarse. Y pues sí, creo que más bien es una consecuencia, ¿no? Un azar completo. Podríamos poner así, si esa consecuencia fortuita la ponemos en términos nietzscheanos, sería un azar, dejarse entregar al azar, ¿no? A lo misterioso, a lo inconcluso, a lo que no es nuestro, ¿no? No sé, creo que va por ahí. No sé qué piensen. Pues, bueno, sí puedo participar. A lo mejor quería seguir yo, Vanna. Ay, quedan 3 minutos y medio, perdonen este link chafa. Pero sí, a ver, dinos, Miriam. Es que precisamente yo creo que a través del arte se puede llegar a esa desubjetivación. Por ejemplo, hace rato que hablábamos del cuerpo y todo eso. Sí me recordó mucho en las clases de danza que el maestro decía, porque bueno, yo cuando empecé era así de, una vez nos dijo que lleváramos falda y yo así de, ay, se me van a ver los chones y así, y el maestro, no, que aquí no importa si se te ven los chones o no, solo somos cuerpos, ¿no? No me importa si estás menstruando, no me importa, solo me importa que bailes y que sientas tu cuerpo y el cuerpo del otro. Y había un ejercicio muy bonito donde recorres el espacio con los ojos cerrados y al recorrer ese espacio, tu cuerpo roza el de otro u otra, ¿no? Y de repente decía, con quien ustedes sientan que se pueden quedar a explorar ese cuerpo, ahí quédense. Y en ese momento ya no te importa si lo conoces o no lo conoces, si es hombre o mujer, ¿no? Y bueno, creo que la danza ayuda mucho a eso, a la desubjetivación, porque era así de, y no me importa, agárrenles las boobies y las nalgas y todo, ¿no? O sea, solo es un cuerpo, solo están bailando y solo están sintiendo pues la música y el calor del otro, ¿no? Y eso, pues, bueno, para mí creo que el arte es lo que logra liberar todo eso que el sistema nos impone, ¿no? De alguna manera, al menos de que estés, ¿cómo se llama?
Al menos de que les quieras agradar a todos los curadores, y etcétera, ¿no? Y que tu arte ya no sea tan sincero y espontáneo, pero pienso, o esa es mi postura, que se puede acceder desde ahí, como la película, ¿no? Claro, sí, pues sí, son como, o sea, también yo creo que esta como desubjetivación es como el acontecimiento, ¿no? Sucede, o esto que le decía en línea de fuga, ¿no? Sucede y ya y en algún momento se guarda de nuevo, ¿no? Pero yo creo que sí, nunca volvemos al mismo lugar. O sea, después de eso nunca vuelves al mismo lugar, ¿no? Nunca vuelves como a esa misma idea anterior. No es que estés caminando a un mejor lugar, ¿no? Probablemente no es el mejor lugar volverse, no sé, o sea, con tu ejemplo podríamos decir, probablemente no volviste al mismo lugar, ¿no? Después de danzar, nunca más volviste a sentir como esa pena, ¿no? Corporal, lo que sea. Pero tampoco quiere decir que camines como a un lugar mejor, ¿no? Probablemente sí, porque sí hay una partida de la estética que se vuelve política, ¿no? O sea, que puedes activarle esa forma política y volverlo como punto de partida, pero tampoco es necesario, ¿no? O sea, se puede quedar ahí mismo. En general, la estética no toca los cuerpos como identidades estrictas, ni como identidades de flujos, ¿no? Más bien está hablándonos siempre de aquello que impulsa, ¿no? A que tu identidad, o más bien a que el ente se vuelva protoidentitario, o sea, que todo el tiempo haya una fuerza que ojalá, ¿no? Haya una fuerza que ojalá nos haga como transformarnos, ¿no? Pero la búsqueda siempre es como este cuerpo, encontrarte en el cuerpo, sentir el cuerpo. Estéticamente es desde ahí y también ontológicamente, ¿no? Desde la metafísica sería encontrarte con lo universal, con otra cosa, ¿no? Entender que no te quedas en cuerpo, que transgredes a una cosa abstracta, ¿no? Este tipo de transgresión tiene que ver con que transgredas con el otro. Por ejemplo, en la película, ¿no? Que matarse de amor, ¿no? De erotismo, no lo sé. Pero sí, no, en general la estética no tiene ese trabajo. O sea, incluso como Donna Haraway o qué otra filósofa he leído como que esté trabajando el cuerpo, no lo pueden trabajar desde la estética, o sea, lo están trabajando como desde aceptar que hay una filosofía más que una filosofía feminista, porque eso sería otra vez como desprestigiar otras formas y es lo que no quieren, como volver a bueno, lo que en general leo, como volver a esta clasificación o destitución de lo otro, como siempre lo ha hecho la filosofía, buscan más bien una filosofía de lo femenino o un feminismo filosófico, le dicen, ¿no? También, un feminismo filosófico que esté pensando de una forma un tanto más radical las posibilidades, ¿no? Que no solo sea una lucha como política institucional. Esas son como las partidas. Que sea una u otras como Silvia Federici se quedan como más que en aceptar transgresiones, en trabajar como el cuerpo de la mujer es un cuerpo materialista porque está luchando, ¿no? Porque está luchando políticamente, es un cuerpo que genera fuerzas sociales, que de alguna manera ha ayudado a que suceda la filosofía, por más que se le oculte, ¿no? Como otras cosas, pero trabajos estéticos pues no irrumpe el cuerpo así, o sea, no está ahí esa transgresión. Sí es como más, es como, sí, o sea, eso que dices, ¿no? Es como más meditada, podríamos decir, ¿no? O premeditada, como un plan, ¿no? Se vuelve un plan, no se vuelve azaroso. Quizás lo azaroso sería ver
desde la estética qué pasó en el medio, ¿no? ¿Qué sucedió en el medio? ¿Cómo se desdobló? ¿Qué le sucedió, ¿no? ¿Qué le deformó? O sea, verlo más como una deformación, aceptarle esta como crisis traumática y decir que esta deformación llevó a otra cosa, pero esa otra cosa sería un devenir como, no sé, habríamos de inventarlo, ¿no? Un nuevo devenir, un devenir que transforme, un devenir cuerpoide, no lo sé, sería otra cosa. No sé qué piensan de esto. A ver si nos ponemos a filosofar, ¿qué sería? Porque creo que sí entendemos, ¿no? Que en general estos devenires trans, o bueno, perdón, estas búsquedas trans no son desde la estética, no son como desde estas partidas, son como búsquedas sociales y culturales. Porque otra vez están emergiendo desde una fuerza identitaria. Y lo que hace la estética es todo el tiempo querer romper con la fuerza identitaria, con estas cosas ya estrictas, formadas, y armar nuevas posibilidades, ¿no? Incluso que nunca caigan en identidad, ¿no? Que siempre sean protoidentitarias, devenires, ¿no? Un devenir no es una identidad, eso es importante, ¿no? Un devenir es una multiplicidad y la multiplicidad no es identitaria, es un montón de cosas, acceden a un montón de fuerzas, se aceptan un montón de fuerzas, se comunican, se fortalecen, se debilitan, se comen, se atraen, no lo sé, pero no tienen una fuerza, una forma progresiva que se me fue la palabra, que unifique, ¿no? No hay unidad, recordemos, en la estética no hay unidad, en la metafísica sí hay, en la ontología no hay unidad, en la estética no hay unidad. En la cultura sí hay unidad, en la identidad sí hay unidad, en el trabajo social sí hay unidad. ¿Qué piensan de esto? Yo ahora con todo esto que nos dices me surge otra duda. ¿Qué tan necesaria es eso? No puedo decir la palabra. Ajá. Para que exista un devenir. O sea, ¿sí tiene que existir una para que se llegue a la otra o pueden suceder indistintamente y en distintos momentos? Yo creo que es que el devenir, estos devenires que nos plantea Deleuze, estas formas, son anteriores a la desubjetivación. O sea, la desubjetivación vuelve a ser como una consecuencia, ¿no? De aquel devenir. Ah, ok, ya. Porque de alguna manera estos devenires no todo el tiempo suceden, y si suceden no están como calibrados en dejarlo claro, ¿no? O en dejar una huella específica en el ser humano. Están ahí como que pululan, son fluidos, ¿no? Vi tu corto, te lo quería decir como más personal, pero parecía, o sea, yo lo vi, nunca he estado como en esa misma fórmula, pero de alguna manera parecía que estaba como recordándome mis propias memorias mundo, ¿no? O sea, como mis propias formas, ¿no? Como estas propias estrategias de querer volverse manada, ¿no? De cómo están estas ganas, ¿no? Digo, o sea, eso que digo, ¿no? No siempre no es como, no es como una búsqueda propia o como una búsqueda consciente, sino más bien inconscientemente te das cuenta que estás en esa búsqueda, ¿no? Eso creo que sucede un poco en tu corto. Inconscientemente darse cuenta que uno está en esa búsqueda. O sea, yo no estoy en los ejemplos específicos, pero mis memorias mundos me hicieron sentir que estoy en esa misma búsqueda, ¿no? De manada, de encontrarse, de aceptación, no lo sé. No sé qué piensas con eso. Bueno, primero muchas gracias por verlo y sí, coincido, porque además
no sé, me está haciendo mucho eco todo lo que estamos hablando hoy y sí, porque de alguna manera, pues sí, yo también, y supongo que la mayoría, quizás todos los que hemos estado aquí, hemos atravesado por cosas que sin intención, por eso, a ver, déjame prendo la cámara, porque siento como que... Sí, me siento sola. Sí, bueno, entonces decía, en esta, o sea, yo supongo que hemos atravesado consciente, inconscientemente, dándonos cuenta o no, en momentos en los que acabamos des... Desubjetivados. Sí. No te voy a hacer una así plana. Este, y eso, por eso, ahorita justo dijiste algo de que hiciste un trabajo de eso. Entonces otra vez me vuelvo a cuestionar, si existe un trabajo o no, a lo mejor por lo que entiendo, y ahora que mencionas lo de mi corto, quizás tiene que ver con eso, que la propia búsqueda de la manada, de pertenecer, de encontrarse, ¿no? A veces o no, caeremos en ciertas situaciones que nos hacen llegar ahí sin intención. Entonces, entendería que el trabajo está en esa búsqueda de otra cosa, ¿no? Sí, Como en la película. O sea, quizás ellos, la pareja, en la del imperio, quizás la pareja, no quizás, la pareja no estaba buscando eso, la chava no estaba buscando eso, estaba buscando otra cosa o llegó ahí por otra cosa, pero sucedió, ¿no? sí, sí. Sí, pues, o sea, sí, es que al final es eso azaroso, ¿no? Es esa cosa como de dejarse, ¿no? O sea, permitir más bien, ¿no? Y esto que dices como que dices, seguramente todos hemos pasado por cosas, como por cosas difíciles, es muy interesante que lo pensemos, que algo hace también que la gente busque el arte, ¿no? Que la gente busque o busque la filosofía, no tal vez no la filosofía dura, porque es otro tipo de filosofía, pero es este tipo de cosas, ¿no? O la poesía, ¿no? O sea, vaya, no por nada estos filósofos que les digo parten de una idea de la poiesis, de los presocráticos. O sea, Nietzsche no leía a Platón, ¿no? Nunca está haciendo tratados de Platón, está leyendo a los presocráticos, que son los filósofos de la poiesis. ¿Qué son los filósofos de la poiesis? Los que hablaban desde la poesía, los que veían el mundo poéticamente. Y no por nada son estos los que se jalan a la estética, ¿no? Nietzsche no está hablándonos de filosofía de la ciencia, ni ni de teorías del caos, ni de hermenéutica analítica. No le interesa eso, ¿no? Está hablándonos de ontología, está hablándonos de estética, y parten de estos filósofos de la poiesis, de los de la poesía, de los del cuerpo, de la fisis y la poiesis, el cuerpo y la poesía. No la poesía del lenguaje ya comprendido, ¿no? Sino de ese lenguaje incomprensible, ¿no? Eso que les decía, hagan un día el ejercicio de escribir poesía y al final te das cuenta que son palabras que no tienen mayor sentido más que esa conjugación que le diste, ¿no? Esa nueva conjugación. Ahí está todo eso y no es gratuito, no es de la nada, o sea, es un azar, sí, sí un tanto encaminado, ¿no? Pero es un azar bello, ¿no? Encontrarse en espacios sensibles, o sea, encontrarse que todos estamos aquí, queremos entender estas cosas por sensibilidad, ¿no? Que pues pocas veces la escuela institucional nos hace ver eso, ¿no? ¿Qué sucede con la carrera de cine? Se vuelve una carrera de la industria, no una carrera de la sensibilidad. A veces ya es hasta en maestría cuando están las clases de filosofía de la imagen. En el CUEC así es, ¿no? En octavo semestre o ya en seminarios o en maestría es cuando te clavas en estética, pero antes pues no. Y así sucede cada vez más, ¿no? En las escuelas de arte, en la música. O sea, el conservatorio es todo menos sensibilidad, pura disciplina, puro sentirte imbécil todo el tiempo, sentirte imbécil, sentir que no das, sentir que no das, sentir que no das. O sea, los casos ahí de gente que se queda traumada de por vida están cañones, ¿no?
justo porque lo que se institucionaliza de ese arte no es la sensibilidad, es la técnica, ¿no? Es otra cosa. Y sí, pues, aquí es donde estamos viendo eso, ¿no? Que sí se alcanza. O sea, ya incluso hasta me pongo sensible, ¿no? Llegar como ahorita a esa conclusión, ¿no? Entre nosotros, es como que ya estamos ahí generando algo, ¿no? Allá hay una potencia micropolítica. O sea, ya estamos generando ahí una sensación, una aceptación, ¿no? De sensibilidad, de encontrarse en esta especie de memorias mundo, ¿no? Y de ver que, o sea, la búsqueda no es directa, no es progresiva, no es directa, no es condicionada por la lógica, ¿no? La lógica consciente, sino es abrirse, es la herida, de alguna manera que te entren las cosas así, pues es una herida al mundo, es abrirse a la herida del mundo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven eso? Pues sí, es eso, ¿no? Es como la herida del mundo y esta desubjetivación, pues es que sucede en el azar, ¿no? En el azar de que están pasando las otras cosas. O sea, exacto, ¿no? Como en la película, partían de algo, ¿no? De una imagen erótica que los llevó a una fascinación completa, ¿no? Que los llevó a algo ya que rompe con la capacidad de seguirle viendo, ¿no? ¿Por qué rompe con la capacidad de seguirle viendo en la modernidad? Porque cuando ya te subjetivas a ese nivel, ¿no? Nivel radical como la película del Imperio de los Sentidos, ya no hay yo. ¿Cuál es la definición del no yo o de la carencia de yo en la modernidad? La muerte, ¿no? Ya no hay más. O sea, si hubiera existido el cine, no sé, en el medievo y hubiéramos visto esta película, probablemente la segunda parte sería que siguieran en un erotismo en otro mundo, en otro espacio, ¿no? En una mitología distinta, qué sé yo. Y esto que les digo me hace pensar en otra cosa que quería ponerles de ejemplo, de una especie de transgresión que a mí me ha interesado mucho últimamente porque me puse a escribir un guión que me llevó a eso, que iba como primero de brujas y luego me di cuenta que no era una bruja, sino, o que más bien las beatas son una especie de brujas. La transgresión cristiana del erotismo son las beatas. Estas mujeres dentro de la religión católica que en esta locura erótica individual que tuvieron, pero que además está desubjetivada, porque de alguna manera dentro de la religión católica y además que no están en la modernidad, están como en otro espacio de tiempo. Por ejemplo, en la Nueva España, ¿no? Que habían ciertas beatas. O sea, hay un individuo trabajando, hay una mujer trabajando al individuo, pero dentro de un espacio amoroso a un Dios, ¿no? Dentro de una mitología, dentro de un espacio amoroso a Jesucristo, no lo sé, a Dios. Y es tan fuerte que hay textos tengo un amigo que trabajó en el Instituto de Investigaciones Históricas y ahí hay un buen de textos, de hecho, Sor Juana, una beata, que tiene un buen de textos eróticos en donde está haciendo el amor con Jesucristo, ¿no? O sea, está teniendo sexo, están erotizándose, están activando otras cosas. ¿Y qué sucede? Que estas mujeres tan entregadas, ojo, se están entregando en una corporalidad rarísima, ¿no? También, que yo creo que estaba muy ligada a masturbarse y a encontrarse en su cuerpo en cierta, en un misterio, ¿no? En una cosa muy propia. Están pensando en esta dupla, ¿no? En esta cosa con el otro, que el otro es un otro abstracto, y es tan fuerte su amor que las vuelven beatas, ¿no? Las canonizan y se vuelven santas. Y eso a mí me pareció muy interesante, esta transgresión, porque yo veo una transgresión así en las brujas, pero con la naturaleza. No con Dios, ¿no? Con la naturaleza. O son naturalezas distintas, pero
las dos abstractas, ¿no? Pero eso sucede, o sea, transgreden a esos puntos, ¿no? A esa entrega con la naturaleza, una entrega erótica, misteriosa, que las lleva hasta volverse canónicas, ¿no? En este caso beatas, en ese caso brujas, ¿no? Incluso por eso ese final de que casi siempre su fin de vida es morir quemadas, ¿no? O quemarse en su propia como inmanencia. Hay películas que también películas y como textos, ¿no? Y cosas en general que manejan que su final es una quema, ¿no? O sea, se queman a sí misma. O se entregan a otra cosa, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Como esa forma de transgreder que obviamente ya no está hablando como de un sujeto, ¿no? No hay sujeto, no hay subjetividad, ¿no? Hay una cosa ahí completa de comunicación con naturaleza, Dios, y bueno, sucede en las mujeres. Otro ejemplo que les quería contar. Perdón, yo iba a decir que esto que estabas diciendo, bueno, ahí se conecta con lo que había dicho la otra vez del seminario 20 de Lacan, Sí. porque ese como goce del que hablas en las Beatas, es del que él habla también como en el seminario, y de hecho la portada del seminario en Paidós, el seminario 20, es Santa Teresa, en esta escultura súper famosa de Benini, no, hay algo así, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, que es como Santa Teresa en la que está, parece como si estuviera sufriendo, pero en realidad es como una expresión de goce y que habla sobre eso, sobre como todos los místicos que llegaban a ese goce, que es el goce no todo, como el goce del que habla Lacan que sucede en las mujeres, que es el goce no todo, ¿no? Y habla que es ese mismo como canal, trance, no sé, como posición en el sujeto, que sería más particularmente en las mujeres. Sí, bueno, de hecho, iba a otra imagen de esas, no me acordé de Santa Teresa, pero no sé si está en el del erotismo de Bataille, pero bueno, pues sí son estas como mujeres en la fascinación, porque se supone como que la mirada fascinada es la mirada oblicua, ¿no? O sea, esa mirada erótica al final es esa ya como perdición, ¿no? O sea, ya no están en ellas mismas, ya son otra cosa, ¿no? Que sucede con las beatas, ¿no? Ya están en una transgresión completa. Castigo chino, perdón, ya me acordé, este castigo chino que ha sido muy retomado, que lo retomó también Bataille para hablar en el erotismo, de esta mujer que la cortaron, pero en este castigo, al punto de que no estaba muerta, pero estaba fascinada, ¿no? Está como que se entregó a otra cosa. Esa también me acordé como de esa transgresión, porque se supone que transgrede como un nivel que no alcanza aún la muerte, ¿no? Sino está como en una cosa ahí mística. Y con eso me acordé de una película que tal vez no han visto, igual y es muy gore, se llama Martyrs en francés, Mártires, sobre una chava que lo obligan a esta transgresión, ¿no? De los 1000 cortes y, o sea, como de un castigo muy cañón. Pues también esa ha sido muy retomada desde esta idea de erotismo, que obviamente no es como, no es tampoco es positiva, ¿no? O sea, no, esta desubjetivación, por ejemplo, ahí, pues no lleva a una cosa particularmente interesante para prevalecer como especie, ¿no? Sino más bien a desintegrarse, ¿no? A hacer otra cosa. ¿Qué más les puedo recomendar en esa postura? Bueno, hay una especie de beata en Teorema de Pasolini, que es esta mujer que se enamora de ese ser rarísimo
de ese hombre que llega a la casa, era la ama de llaves. No sé si ya vieron Teorema. La ama de llaves se enamora de un hombre que llega como pulsitivamente, como una especie de pulsión masculina, a activarles algo a las mujeres que están ahí. Véanla. Y lo que le sucede a la ama de llaves es que se canoniza, ¿no? O sea, se vuelve una mujer mística. O sea, al final sucede algo ahí bien padre. Esa está interesante. Y otra que puede ser que no les parezca tan cercana, pero sí lo es, sobre el erotismo, es esta película de medio terror de Cliff Baker. No sé si la vieron. Cliff Baker. ¿Cómo se llama? Cliff Barker. A ver. Que es una peli como media chistosa para algunos. Hellraiser. No sé si ya la vieron. Bueno, si no, pueden verla. Está interesante esa postura. También es bataliana en ese sentido. Vital. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la imagen nunca muere, algo que ya habíamos dicho nosotros desde otra postura, ¿no? Que la imagen no es humana, o sea, no es, ahí está todo el tiempo, es abstracta, pero él dice que, pues si la vemos como una pulsión, la imagen nunca muere, ¿no? Incluso cuando se le quiere matar, se vuelve más, ¿no? Se vuelve cada vez más viva, ¿no? Cada vez más vital, y dice que es como una especie de objeto vivo muerto, ¿no? Y que con esto como que esta imagen pulsión va a ejercer fuerzas de violencia que liberan. ¿Por qué va a ejercer fuerzas de violencia que liberan? Porque al ser pulsiva, esta imagen parte de una energía libidinal, dice, ¿no? Bueno, esto ya es también como, es lacaniano, ¿no? Está partiendo como de esta cosa que es como la base de nuestra especie, ¿no? Lo libidinal, esto que no se controla, ¿no? No tiene como no está mediado de cierta manera. Y pues desde ahí nos va a mostrar un montón de cosas que no estamos muy felices de ver, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque no son, dice, políticamente correctas, ¿no? No son políticamente correctas. Lo positivo no se puede institucionalizar, no es aceptado. Incluso lo positivo se puede vivir como una pesadilla, ¿no? Vean Trouble Every Day como para entender eso. Pero también, o sea, quien haya visto o para plantear Voraz, también está en esa cosa positiva, ¿no? Como en esta destrucción. Creo que podríamos poner ahí, por ejemplo, a Posesión. La Posesión tiene como esta fuerza, esta imagen pulsión, ¿no? Que desde lo libidinal, desde este erotismo de ella, ¿no? O sea, ella no transgrede, ojo, no transgrede como a esta cosa como de beata o de bruja, no lo sé, pero sí está activando algo. O sea que es que yo creo, bueno, en general, como que hay dos directores que trabajan el capitalismo todo el tiempo, Haneke y Zulaski. Y pareciera que él nos está diciendo que ella no puede ir a ningún otro lado con su erotismo, con todo esto que encontró, con su animal, con este anomal, perdón, con este animal que es esta imagen pulsiva completa. Ojo, ahí está esta imagen pulsión en el animal. No puede acceder a nada mayor porque el capitalismo todo el tiempo mata eso, ¿no? El capitalismo todo el tiempo está desintegrando eso. Me acordé ahorita con esto que les digo de dos películas. Una es de Brian De Palma, creo que sí. No es cierto, de Brian, ¿cómo se llama este director? Ahorita les digo, 29 días Palmas. A ver.
ya, 29 palmas, ¿no? 29 Palms de Bruno Dumont, ahí por si pueden verla, ahí hay como otra especie de capitalismo que desprestigia las pulsiones, la pulsión erótica, una pulsión erótica un tanto artificiosa, pero no deja de ser pulsión erótica. Y Shame, no sé si alguien vio Shame con este actor súper guapo de Michael Fassbender, creo que se llama, ¿no? Vean Shame, está padre, creo que está en Netflix. Son dos hermanos, ¿no? Que son un tanto libidinales y cada uno por su parte está siempre como en una cosa de pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque algo como que los atraviesa todo el tiempo a no alcanzar, ¿no? O sea, como a generar rupturas como sistémicas, ¿no? O más bien como que el sistema les irrumpe, ¿no? Y nunca alcanzan. Y entonces están en una especie de pulsión de muerte todo el tiempo. La pulsión de muerte, o sea, hablando de estas imágenes, pulsión, puede ser pulsión de muerte, pulsión de vida, pulsión erótica, pues hay unas que generan violencia que desintegra, ¿no? O sea, como una violencia que destruye una cosa negativa, podríamos verlo, y otras que son como más, como en un sentido de vitalidad, ¿no? O sea, como de no sé, entregarse, podría ser una pulsión de vida, podría ser la danza, ¿no? Estas películas con Maya Deren tienen esa especie, ¿no? Como, como esta idea entre lo surreal y lo de la danza, que lleve a encontrarse en un cuerpo que se desdobla en otros tiempos. Es muy bello. Nunca está como destruyéndose, ¿no? Todo el tiempo está incluso reintegrándose a nuevos tiempos, ¿no? A nuevos espacios, pero en general, pues bueno, la pulsión nos va a demostrar violencias, ¿no? Y está muy interesante porque a mí, o bueno, en general, el cine sí se ha dedicado a trabajar esas pulsiones, ¿no? Esas pulsiones como de muerte, pulsiones violentas, muchísimo. Incluso el cine que es para pensar, ¿no? O sea, también el cine para pensar se ha dedicado a ver esas cosas, no solo el cine comercial, y pues pareciera que el cine hoy en día se vuelve un artilugio para entrar a la subjetividad, ¿no? O sea, para como que desde el arte, desde este arte específicamente, se vuelve como una especie de herramienta que nos deja entrar en esas conexiones, que de alguna manera se nos separan todo el tiempo, otra vez, ¿no? Pareciera que el sistema nos aleja de ellos y el cine siempre nos está acercando, siempre tiene como esta pretensión de acercarnos con esas pulsiones. ¿Qué más? Pues en esas pulsiones está muchísimo David Lynch, ¿no? También pueden ver a David Lynch en general y como esos registros, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues que esta energía, también esta energía libidinal corresponde a dispositivos que generan nuevos agenciamientos, ¿no? Ya habíamos visto como estos reagenciamientos, nuevas subjetividades, o podríamos llegar a esto que decíamos que desubjetiviza, ¿no? Desubjetiva, perdón. Y lleva a nuevas condiciones, condiciona nuevas construcciones sociales de placer y de sexualidad, que eso es lo que decía mi crítica, es que creo que no entra mucho en la estética, pero sí condiciona nuevas formas, o sea, estas formas pulsitivas, estas búsquedas pulsitivas sí pueden condicionar nuevas formas, no necesariamente se registran en el mismo lugar, hemos visto que lo pulsitivo tiene mejor registro en el arte o queda mayormente registrado en la sensibilidad y en el arte, ¿no? Y por otro lado, también, lo que les había dicho hace un rato, con la imagen pornográfica, en otra forma como que tiene que ver con la maquinaria, con el dispositivo, pues muchas veces estas pulsiones
condicionan el placer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando se condiciona el placer? Se condiciona la mirada. Y esta mirada se atrae más bien por estímulos visuales que tienen que ver con artilugios, ¿no? Con formas ya muy estrictas como la pornografía. Por eso creo que antes yo intentaba como ver, a ver qué había en la imagen pornográfica en general, pero pues cada vez como que nos damos cuenta, ¿no? Que sí está muy condicionada, o sea, refiere a una premediación de la libido y ahí se queda, ¿no? Otro ejemplo que tengo de eso, pues es el anime. O sea, una sociedad como las sociedades asiáticas que están como tan estructuradas, tan formadas, tan restringidas, tan condicionadas, qué curioso que son las que nos presentan el anime y el hentai, ¿no? O sea, pareciera que ahí está su inconsciente, ¿no? O sea, ahí está pasando su inconsciente. Están demostrándolo en otro sentido, ¿no? En otra forma de estímulo, perdón. Eso es como una cosa interesante, ¿no? De esas sociedades. Pues ya, creo que eso podríamos hablar un poco de la pulsión. También el deseo, cómo podemos ver el deseo en estas imágenes, en estas formas. Podríamos verle que el deseo tiene una pulsión interna. O sea, no es lo mismo, el deseo no es pulsión, ni la pulsión es deseo, pero el deseo tiene una cosa interna, ¿no? Que lo activa. Hay algo adentro que le activa y también, ojo, el deseo no es placer, ¿no? ¿Por qué no es placer? Porque el deseo no nos está hablando de cosas psicoanalíticas, como sería distinguirle carencias, ni tampoco de cosas metafísicas, porque no nos está hablando de cosas a las que quiere acceder, ¿no? Solo es algo reactivo que propicia, ¿no? O sea, dispara, hace que funcione algo, activa algo, ¿no? El deseo activa algo. Puede ser incluso que active a la pulsión, ¿no? Eso les quería decir. También podemos entender entonces a los devenires como un deseo, ¿no? Como una forma de deseo y que adentro se les activa algo, ¿no? Pueden activar la pulsión, el deseo animal, el deseo erótico que puede activar. ¿Qué pasa en posesión, no? Que este devenir erótico que tiene, el devenir del animal, ¿no? Porque se está conectando con esa cosa, le activa una pulsión, ¿no? Le activa una pulsión de muerte, una pulsión ahí, que no es positiva, ¿no? Lo vemos en el ejemplo con el hijo. ¿Qué podríamos decir con las Medeas, ¿no? O sea, en Medea, más bien como que se desactiva el humano y se activa se activa este devenir animal, ¿no? O sea, deviene otra vez una cosa que quiere reencontrarse con aquello inconcluso, ¿no? Con otra cosa, ya no se quiere encontrar en la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad le irrumpió y le sesgó y le volvió carencia, ¿no? Y por eso la rompe, por eso, para huir tiene que romper con eso, ¿no? Y huir es una capacidad animal, ¿no? Es una capacidad de alguien que ya se desintegró de lo otro, ¿no? Es una capacidad de... ¿Quién huye hoy en día, no? ¿Qué humano huye? No huimos, ¿no? No dejamos la casa, pero el animal sí la deja, sí alcanza a dejarla, ¿no? Entonces eso creo que es lo que le pasa a Medea, como que este devenir animal le hace como una pulsión, que está interesante, ¿no? ¿Qué tal si es una pulsión de vida que está partiendo de esa otra muerte, ¿no? De esa ruptura. Bueno, esas son las cosas que igual les puedo